Es impresionante, pero lo que voy a contarles es absolutamente cierto. Durante tanto tiempo, vengo advirtiendo sobre lo que está pasando, y ahora finalmente la gente empieza a darse cuenta de lo que durante años he estado diciendo. La verdad siempre sale a la luz, aunque algunos no la quieran ver o prefieran ignorarla. Llevo muchísimo tiempo diciendo que Van es, sin lugar a dudas, lo peor que ha pasado a la televisión en España. Pero lo más asombroso es que muchos, hasta ahora, no lo habían querido reconocer. En todos estos años, la imagen de Belén Esteban ha sido intocable, venerada por muchos como una especie de figura mítica de la televisión, pero la realidad es muy diferente. Hoy, después de tanto tiempo, lo que yo predije está sucediendo, y todo el mundo está viendo lo que realmente es. Les voy a mostrar algo que puede que algunos de ustedes ya hayan visto, pero que para otros será la confirmación de lo que les he estado advirtiendo. Unas imágenes que dejan claro quién es Belén Esteban, lo peor de lo peor en televisión, y cómo ha engañado a tantos durante años. Hoy, por fin, la verdad sale a la luz y ya no hay forma de ocultarlo. Las evidencias están ahí, y no hay vuelta atrás. Hoy es miércoles 5 de marzo, y quiero aprovechar para hablarles de un tema que llevo tocando desde hace años. Aquellos que me siguen en este canal desde hace tiempo saben que no soy de hablar sin fundamento, pero lo que estoy a punto de contarles tiene años de historia. Nadie me hizo caso cuando lo empecé a decir, pero ahora que todo está pasando, ya no se puede ignorar. Durante todos estos años, la figura de Belén Esteban ha sido idolatrada por el público, casi como si fuera una especie de diosa de la televisión. La gente le tenía un cariño ciego, y la mayoría ni siquiera se detenía a pensar en la verdadera cara de esta mujer. Esa imagen perfecta que la gente tenía de ella, esa idea de la reina de la televisión, no era más que una fachada. Yo, desde el principio, vi detrás de esa fachada, y lo he dicho públicamente. Nadie me creyó, pero hoy, al ver las imágenes que voy a mostrarles, todos verán lo que yo había visto hace tanto tiempo. He sido de los pocos que se atrevió a hablar con la verdad, a denunciar lo que estaba ocurriendo. Incluso llegué al extremo de tener que ponerle una denuncia por su actitud y su comportamiento en Telecinco, específicamente cuando entró al programa Viva la Vida. La forma en que se comportaba allí era insoportable. Desde ese momento, ya me di cuenta de lo que esta mujer representaba, la peor de las manipuladoras, alguien que se cree dueña de todo y que espera que todos bailen a su ritmo. No solo en televisión, sino en la vida real, las personas que han tenido que trabajar con ella saben de lo que hablo. Su actitud era la de una persona que no solo quería estar en el centro de la atención, sino que pensaba que todo el mundo a su alrededor debía estar sometido a ella. Hace más de 10 años, empecé a vivir en carne propia sus ataques, esa forma constante de querer echarme fuera de Telecinco, de hacer todo lo posible para que no pudiera seguir trabajando allí. Y aunque, en su momento, nadie me dio la razón, hoy, después de tanto tiempo, todos aquellos que en su momento me miraron con desconfianza están viendo la verdad. La gente ahora se da cuenta de lo que realmente ha sido Belén Esteban durante todo este tiempo. En las redes sociales, especialmente en Twitter, hay una avalancha de críticas hacia ella. La gente ya no se cree el personaje que durante tantos años ha intentado vender. Muchos empiezan a entender que todo lo que yo advertí, todo lo que yo dije, era verdad. Ahora, el público tiene claro lo que realmente ocurre. Y lo mejor de todo es que ya no hay espacio para la duda. Hoy, ya no hay forma de que nadie siga defendiendo a esta persona, porque el pueblo está viendo lo que realmente es, una persona que ha engañado a millones, que ha jugado con las emociones de la gente para mantenerse en el poder mediático. Pero antes de que vean las imágenes que les voy a compartir, quiero darles un pequeño consejo. Si aún no están suscritos a este canal, háganlo ahora. Es gratis, y con un solo clic estarán apoyando mi trabajo. Solo tienen que darle a la campanita para activar las notificaciones, y de esa manera, podrán estar al tanto de todos los vídeos que subo y los directos que hago. Les agradezco de corazón el apoyo que me brindan, y estoy seguro de que, al unirse a esta comunidad, no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, quiero que vean un vídeo que está siendo un verdadero escándalo en las redes sociales. Este vídeo muestra a Belén Esteban tal y como es, sin máscaras, sin filtros, tal cual es en su día a día. Y créanme, lo que van a ver cambiará por completo la imagen que muchos tenían de ella. En este vídeo se ve a Belén Esteban en su estado más puro, mostrando esa faceta de ella que ha intentado ocultar durante tanto tiempo. Lo que se muestra en este vídeo es tan impactante que no pueden seguir ignorándolo. Lo que verán es cómo, por fin, Belén Esteban se revela tal como es, y sus compañeros y hasta el público le dan la espalda. La máscara que ha llevado puesta durante años se cae, y ahora todos ven lo que realmente ocurre cuando las cámaras no están allí para protegerla. En el vídeo,
Se puede ver cómo Belén Esteban trata a las personas que están a su alrededor con total desprecio, sin ningún respeto por ellos. Se muestra cómo manipula y controla a las personas, creyendo que tiene el poder absoluto sobre todos los que la rodean. Este vídeo está siendo un fenómeno en las redes sociales porque, por fin, la gente empieza a entender lo que yo venía diciendo hace años. El vídeo que estamos analizando es un testimonio desgarrador y perturbador de lo que ocurre cuando una persona, en este caso Gonzalo, un joven argentino recién llegado al mundo de los medios, se ve atrapada en la red de manipulación de alguien tan poderoso como Belén Esteban. Gonzalo es un chico común, que se encuentra en una etapa de su vida donde apenas está empezando a ganarse un lugar en el medio televisivo. Como muchos jóvenes que buscan hacerse un nombre, lo único que tiene para ofrecer es su trabajo, su esfuerzo y su buena voluntad. Sin embargo, lo que no sabe es que su ingenuidad y su falta de poder dentro de ese mundo tan competitivo y despiadado lo colocan en una situación vulnerable, donde será fácilmente manipulable por alguien con la influencia y el control que tiene Belén Esteban. Lo que Gonzalo no anticipa es la cantidad de poder que Belén Esteban ha acumulado a lo largo de los años. Ella no es solo una celebridad mediática, es una figura que ha logrado posicionarse como una de las personalidades más influyentes de la televisión española, a base de una estrategia basada en la manipulación y el control. A pesar de su aparente simpatía en pantalla, Belén Esteban ha creado un entorno de temor a su alrededor. Un entorno donde aquellos que se atreven a desafiarla o simplemente no se alinean con sus intereses se ven rápidamente marginados, expulsados o humillados. Este es el tipo de poder que no se construye sobre el respeto genuino o el talento, sino sobre el miedo. Y es ese miedo el que Gonzalo empieza a experimentar de una forma palpable. A pesar de que está haciendo su trabajo de la manera más honesta y profesional posible, se ve acorralado por la intimidación que Belén Esteban ha sembrado a su alrededor. Es una situación que se repite una y otra vez en muchos sectores del entretenimiento, donde las personas que no tienen una red de apoyo o un nombre reconocido se convierten en peones en el juego de los grandes. Gonzalo no tiene los recursos ni el respaldo para enfrentarse a alguien tan poderosa, y rápidamente se da cuenta de que cualquier intento de confrontarla o de expresar su opinión puede significar el fin de su carrera. Este es el sistema en el que Belén Esteban ha logrado sobrevivir y prosperar. Un sistema que depende del miedo, de la intimidación y de la capacidad de manipular a las personas a su alrededor. Gonzalo, un chico con sueños e ilusiones, se encuentra atrapado en este sistema, donde no tiene ninguna oportunidad real de hacer frente a Belén Esteban. Lo más alarmante de este caso es que no solo Gonzalo es víctima de esta red de poder y manipulación, sino que todo su entorno parece estar bajo el mismo yugo. Las personas que rodean a Belén Esteban, aquellos que deberían ser sus compañeros de trabajo, se ven igualmente presionados a seguir su línea. El miedo se extiende por todo el equipo de trabajo, y muchos de ellos optan por no hablar, por no hacer olas, por no desafiar a la figura que tiene el control absoluto de las decisiones dentro del programa y más allá. Este miedo no proviene de una admiración genuina hacia Belén Esteban, ni de un respeto por su profesionalismo o su talento. Proviene de la conciencia de que ella tiene el poder de destruir a cualquiera que se atreva a desafiar su dominio. Y este poder, en lugar de ser utilizado de manera responsable, es utilizado para someter, intimidar y manipular a aquellos que se encuentran a su alrededor. El vídeo muestra cómo, en una situación tensa, Belén Esteban no duda en mostrar su actitud dominante, humillando y despreciando a Gonzalo. Pero lo más impactante de todo es que, a pesar de la humillación pública a la que está siendo sometido este joven, hay quienes intentan justificar su comportamiento. María, una de las personas presentes, trata de defender a Belén Esteban diciendo que es una buena persona. Este tipo de defensa parece no tener ningún fundamento real. Todos los que estamos viendo el vídeo sabemos que lo que estamos presenciando no es la actuación de una persona respetable, sino de alguien que ha utilizado su poder para pisotear a otro ser humano sin ningún remordimiento. Esta defensa, que se hace en un intento de justificar lo injustificable, refleja hasta qué punto la figura de Belén Esteban ha logrado crear una atmósfera en la que incluso los que están cerca de ella se sienten obligados a justificar sus abusos. Pero lo cierto es que las pruebas de su comportamiento abusivo están ahí, y no se pueden seguir ignorando. Cada vez más personas están despertando y dándose cuenta de lo que realmente ocurre tras las cámaras. Los medios de comunicación, las redes sociales, y sobre todo el público, empiezan a cuestionar la imagen pública de Belén Esteban, una imagen que ha sido cuidadosamente construida durante años. La verdad está saliendo a la luz, y cada vez más personas se están sumando a la ola de personas que han sido testigos de la verdadera cara de esta figura mediática. Lo realmente alarmante es la cantidad de personas que aún se aferran a la idea de que Belén Esteban es una figura ejemplar, alguien a quien se debe admirar y respetar. En este caso, María es el ejemplo claro de una persona que, por algún motivo, sigue intentando proteger la imagen de Belén Esteban.
Sin embargo, a medida que los testimonios sobre su comportamiento salen a la luz, se hace cada vez más difícil defenderla. Las redes sociales, que hoy en día tienen un poder impresionante para influir en la opinión pública, están haciendo un trabajo invaluable al destapar la verdad. En este caso, el público está tomando el control, y la imagen de Belén Esteban, que durante años había sido vista como intocable, comienza a derrumbarse. Cada vez son más las personas que se dan cuenta de que, detrás de su sonrisa y su actitud simpática, Belén Esteban ha jugado con las emociones de su público, ha manipulado las situaciones a su favor y ha utilizado el miedo como herramienta para mantenerse en el centro de atención. Las redes sociales y los medios están desempeñando un papel crucial en esta revelación, ya que permiten que las personas compartan sus experiencias y den a conocer lo que realmente ocurre detrás de las cámaras. Lo que antes era ignorado, ahora está siendo escuchado por una audiencia mucho más amplia, que ya no puede seguir ignorando la verdad. Es inevitable pensar que el poder de Belén Esteban ha sido construido sobre una base de manipulación y control. Durante años, ha logrado mantenerse en el centro de la atención gracias a su habilidad para crear una atmósfera de miedo a su alrededor, donde aquellos que no se alinean con sus intereses son rápidamente apartados. Pero esa fachada empieza a desmoronarse, y la verdad sale a la luz. La mentira, que ha sido sustentada durante tanto tiempo, está perdiendo su poder. Las personas que antes defendían a Belén Esteban ahora están cuestionando la imagen que ella ha construido, y los testimonios sobre su comportamiento ya no se pueden seguir ignorando. El público ya no está dispuesto a seguir siendo engañado. La verdad, por fin, está saliendo a la luz. Y lo más impactante es que, a pesar de que Belén Esteban ha logrado mantenerse en lo más alto durante tanto tiempo, ahora está empezando a perder el control de la narrativa. Las redes sociales y la opinión pública están tomando las riendas de la situación, y es cada vez más difícil defender a una persona que ha utilizado el miedo y la manipulación como herramientas para mantenerse en el poder. Esta es la realidad de Belén Esteban, y ya no hay forma de esconderla. El ambiente en los programas de televisión españoles, particularmente en aquellos donde Belén Esteban tiene presencia, parece estar marcado por una atmósfera de tensión constante. Un claro ejemplo de esto es la situación que enfrenta Gonzalo, un joven recién llegado al mundo del espectáculo, quien se ve envuelto en un conflicto directo con la figura dominante de Belén Esteban. Este chico, que acaba de empezar su carrera profesional, se encuentra atrapado en una red de manipulación, intimidación y miedo, donde parece que no tiene ninguna opción más que someterse a las reglas no escritas que Belén Esteban ha establecido a lo largo de su carrera. La complejidad de esta situación radica no solo en la falta de poder de Gonzalo, sino también en el hecho de que, a pesar de su esfuerzo por hacer su trabajo de manera correcta y profesional, está siendo constantemente desbordado por una fuerza mucho mayor que él, el miedo hacia la figura de Belén Esteban. Es fácil ver cómo Gonzalo, al ser un recién llegado en este mundo tan competitivo y agresivo, se ve obligado a adaptarse a las dinámicas que están en juego, incluso cuando esas dinámicas son profundamente desleales y perjudiciales. A pesar de que Gonzalo está intentando hacer su trabajo como periodista, simplemente realizando preguntas que él considera pertinentes, su actitud se ve desbordada por la respuesta implacable y humillante de Belén Esteban. Este tipo de situaciones son comunes en un medio como el de la televisión española, donde las reglas del poder están marcadas por aquellos que han logrado imponer su autoridad y donde el temor a las represalias se convierte en un elemento esencial para la supervivencia profesional. Lo que más sorprende, sin embargo, es el grado de defensa que algunos intentan ofrecerle a Belén Esteban. María, una de las personas cercanas a ella, intenta justificar su comportamiento y lo describe como el de una buena persona. Sin embargo, la verdad es que todos los que han sido testigos de su comportamiento en el ámbito profesional saben que esas afirmaciones no son más que una fachada. Las pruebas de las manipulaciones y humillaciones que Belén ha ejercido sobre otros a lo largo de los años son incontables, y sin embargo, hay quienes siguen defendiendo su figura como si fuera intocable. Esta es una realidad dolorosa, ya que revela cómo la manipulación y el control de Belén Esteban no solo se extienden sobre aquellos que son directamente afectados por su comportamiento, sino que también arrastran a otros que se sienten obligados a protegerla, o al menos, no desafiarla por miedo a ser eliminados de la ecuación mediática. El miedo, esa constante invisible que se percibe en cada conversación, parece ser el motor que impulsa todo el sistema en el que Belén Esteban opera. Muchos hablan de una dictadura del miedo, un término que refleja la forma en que Belén ha logrado someter a todos aquellos que se cruzan en su camino. Esta dictadura no se basa en la violencia física, sino en una manipulación sutil y continua del entorno, donde las personas aprenden a callarse, a no desafiar y a someterse a la voluntad de quien tiene el poder. Este fenómeno no es nuevo, ya que se ha ido consolidando a lo largo de los años y ha sido alimentado por un sistema mediático que no sabe cómo hacer frente a este tipo de figuras. La realidad es que Belén Esteban ha construido su imperio a través del miedo.
A través de los años, ha logrado rodearse de una red de personas que, en su mayoría, no se atreven a cuestionar sus decisiones o sus métodos, por miedo a perder su lugar en el medio, o en muchos casos, a ser atacados públicamente. En este contexto, Belén ha sido capaz de mantenerse en el centro de atención, no solo por sus habilidades televisivas, sino también por el control absoluto que ejerce sobre quienes están en su órbita. La gente la respeta, pero no por las razones correctas. No la respetan por su profesionalismo o por sus méritos, sino por el poder que ha adquirido a través de su capacidad para intimidar y manipular. Este poder es tan fuerte que incluso aquellos que podrían desafiarla o al menos hacerle frente, prefieren callarse y seguir su juego. Lo más sorprendente es la forma en que las relaciones profesionales se ven distorsionadas por este clima de miedo. En lugar de ser una industria basada en la cooperación, la creatividad y la competencia sana, los programas de televisión donde Belén Esteban tiene influencia se convierten en un campo de batalla donde la verdad y la integridad quedan relegadas a un segundo plano. En lugar de cuestionar el comportamiento de figuras poderosas como ella, la mayoría de las personas elige mantenerse en silencio, seguir la corriente y, lo más importante, no desafiarla. Este es el gran dilema de la televisión española. ¿Cómo se puede hablar con libertad cuando las figuras más influyentes son intocables? ¿Cómo puede un periodista hacer su trabajo de manera objetiva cuando sabe que su carrera está en juego si cruza ciertas líneas rojas? Gonzalo es un ejemplo claro de cómo el miedo puede moldear la realidad de un joven profesional. En un momento, Gonzalo se encuentra luchando por mantener su integridad, realizando su trabajo con la intención de hacer preguntas relevantes, pero se encuentra con una respuesta implacable por parte de Belén Esteban, quien no tiene reparos en humillarlo públicamente. La situación es tan clara que Gonzalo mismo lo reconoce: tengo miedo. Y lo dice con una sinceridad desgarradora, porque sabe que en este medio, desafiar a Belén Esteban puede significar el final de su carrera. El poder que ella ejerce sobre su entorno es tan grande que, incluso aquellos que se oponen a ella en privado, prefieren guardar silencio en público. Sin embargo, a pesar de todo lo que se ha dicho sobre Belén Esteban y las críticas que se le han dirigido, aún existen personas que no solo la defienden, sino que la exaltan como una figura que representa algo más grande que sus errores y transgresiones. Estas personas, tal vez movidas por un desconocimiento de la realidad o por una fidelidad inquebrantable hacia la figura pública de Esteban, insisten en verla como una buena persona. Aseguran que, aunque sus acciones puedan no ser las más ejemplares, hay algo en su interior que la hace digna de respeto y, sobre todo, de simpatía. Es un argumento que está lleno de contradicciones y que, al final, termina siendo más una defensa de un concepto que de la persona misma. Lo que en realidad se está defendiendo no es tanto a Belén Esteban como individuo, sino a un sistema que, por años, ha propiciado la continuidad de estas figuras públicas, que se ven envueltas en una red de poder, manipulación y control. Esta defensa, por tanto, no tiene mucho que ver con las características personales de Belén Esteban, sino con el respaldo a un modelo de funcionamiento que premia la obediencia, la sumisión y la lealtad ciega a quienes controlan los hilos del poder mediático. Un sistema que aplaude la manipulación y el uso de la psicología inversa, que recompensa la capacidad de sembrar discordia y aprovecharse de las emociones humanas más vulnerables para mantenerse en el puesto. Aquí el verdadero problema no es Esteban como figura, sino la maquinaria que la ha elevado y mantenido en su lugar. Este es el punto crítico. No estamos ante una cuestión de personalidad, sino de un sistema estructural que ha sabido utilizar el miedo, la intimidación y la manipulación como mecanismos para sostenerse. El problema radica en que este modelo no es exclusivo de Belén Esteban ni de un solo programa, sino que es una constante en toda la televisión española. La industria mediática, que debería ser el faro que ilumina la verdad, ha sucumbido a la oscuridad del control y la censura. Este tipo de sistema no solo premia a quienes se ajustan a las reglas de los poderosos, sino que persigue a aquellos que se atreven a cuestionar el statu quo. Y esto no solo ocurre en un espacio de entretenimiento, sino que afecta, de manera directa, la percepción pública, el concepto de verdad y la integridad de la profesión. La televisión, en lugar de ser un reflejo fiel de la sociedad, ha sido transformada en una plataforma para perpetuar intereses personales y empresariales, que han dejado de lado los principios fundamentales que deberían guiar cualquier medio de comunicación. Lo que se esconde tras la figura de Belén Esteban, por mucho que algunos intenten desviar la atención hacia su carácter, es una estructura mediática poderosa que se ha aferrado al miedo como su principal instrumento. Este miedo no solo afecta a quienes están en el frente de los medios, sino que también se infiltra en las sombras, afectando a aquellos que aún no se atreven a alzar la voz. Es un miedo insidioso que se extiende y se infiltra de manera tan silenciosa que muchos ni siquiera son conscientes de la opresión que sufren. La gente, consciente o no, es manipulada por un sistema que no busca el bien común, sino que se basa en el control de la narrativa. Este miedo, que antes parecía algo invisible,
se ha convertido en un virus que se propaga a través de los pasillos de los programas, que se introduce en las decisiones de producción y que, lo más triste de todo, afecta la integridad de aquellos que están al mando. Es este miedo el que le da a Belén Esteban la capacidad de mantener su influencia. Y lo más preocupante no es solo que ella siga allí, sino que el sistema que permite su permanencia sigue intacto, sigue funcionando sin alteraciones, sigue alimentándose de la misma manera que lo hacía hace años. Este es el verdadero problema. La estructura mediática que mantiene el poder de figuras como Esteban sigue viva, operativa, y lo que es aún más inquietante, sigue ejerciendo su control sobre aquellos que se atreven a enfrentarse a ella. La pregunta fundamental que debemos hacernos es por qué se ha permitido que esto ocurra durante tanto tiempo. ¿Por qué una figura como Belén Esteban sigue estando en la cima, a pesar de todas las críticas, todas las evidencias y todos los testimonios de los que se han visto afectados por su accionar? Y lo más importante, ¿cómo hemos llegado a este punto en el que un solo individuo, a pesar de sus errores y falta de integridad, pueda seguir teniendo el poder de influir de manera tan desmesurada en los medios? Lo que está en juego no es solo el futuro de un periodista como Gonzalo, que intenta hacer su trabajo de manera ética y responsable, sino que está en juego el futuro de todo un medio de comunicación. La televisión española, que debería ser un pilar de transparencia y veracidad, ha caído en un ciclo de manipulación que ha corrompido a todos sus niveles. Este ciclo no solo afecta a los presentadores y periodistas, sino que también ha creado una atmósfera en la que la verdad es maleable, en la que la justicia se adapta a los intereses de quienes tienen el poder de manipular la narrativa. Las personas que deberían estar tomando las decisiones correctas, las que deberían estar defendiendo el bien común, se encuentran atrapadas en este sistema que no solo los silencia, sino que los convierte en cómplices del mismo. Están inmersos en un ambiente donde el miedo ha dejado de ser un sentimiento pasajero y se ha convertido en una norma impuesta por los que controlan las decisiones. Este ambiente de miedo ha sido el combustible de la industria mediática durante décadas. La televisión española, que en un principio debería haber sido un medio para promover el debate, el pensamiento crítico y la democracia, ha sido utilizada como una herramienta para perpetuar la sumisión y la manipulación. La dictadura del miedo que mencionan algunos, y que muchos consideran exagerada, es una realidad palpable para quienes han trabajado o trabajado dentro de este sistema. La pregunta que debemos hacernos, entonces, es si realmente queremos seguir siendo parte de este ciclo de miedo, sumisión y control. ¿Queremos seguir aceptando que figuras como Belén Esteban sigan dictando las reglas del juego solo porque representan una cara conocida o un nombre reconocido? La respuesta no es sencilla, pero está en nuestras manos. Todos tenemos el poder de cambiar las cosas. Pero para hacerlo, necesitamos primero ser conscientes de lo que está en juego. Necesitamos reconocer que el miedo ha sido el protagonista de la televisión española durante mucho tiempo, que ha sido el motor que ha permitido que figuras como Belén Esteban continúen en su puesto y que, lo más importante, siga marcando el rumbo de la industria mediática. Es necesario que la gente empiece a cuestionar lo que está viendo, lo que está consumiendo y lo que está aceptando como parte del día a día. El poder del sistema no puede seguir siendo incuestionado. La narrativa que ha dominado por tanto tiempo debe ser desmantelada. Es hora de actuar. Es hora de romper con este ciclo de control y manipulación. Solo cuando los que se sienten atrapados en este sistema se atrevan a hablar, a alzar la voz y a desafiar el poder establecido, podremos esperar una verdadera transformación en los medios de comunicación. Las preguntas que deben guiar nuestro pensamiento son las siguientes. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar un sistema que nos somete al miedo? ¿Qué podemos hacer para cambiar la narrativa que ha prevalecido durante tanto tiempo? ¿Qué tipo de televisión queremos construir para el futuro? Estas son las preguntas que debemos hacernos todos, porque solo cuando tomemos conciencia de ellas y actuemos en consecuencia, podremos empezar a cambiar la realidad que hemos aceptado durante tanto tiempo.